Salvatierra Abogados no llevamos casos de personas que realmente sí están involucradas o que tienen tatuajes alusivos o que tienen antecedentes penales en relación a eso. Hay muchas personas que sienten miedo e incertidumbre. ¿Esto es normal o no? Sí es normal porque, digamos, frente a esta situación que nunca antes había estado, ¿verdad? Y el endurecimiento de las penas también conlleva a cierto temor de que si una persona se ve involucrada en este tipo de procesos, pues la condena que les espera es bastante grande. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo episodio. Este episodio pues es informativo, no busca generar miedo ni opinión política y vamos a hablar desde el marco legal, ¿verdad? En los últimos años, como el abogado Moisés sabe, el término régimen de excepción se ha vuelto parte de la convivencia diaria, ¿verdad? Y una conversación pues que todo el mundo tiene en el país, pero ¿sabemos realmente qué es? ¿Qué derechos se suspenden? ¿Cuáles no? ¿Y qué significa para una persona común? Pues este día lo vamos a explicar con calma y claridad junto al abogado Moisés. Empecemos por lo básico, abogado. ¿Qué es legalmente un régimen de excepción? Un régimen de excepción es un estado en el cual hay una regulación al respecto en el artículo 29 de la Constitución. Allí expresa esa norma que cuando hay una grave perturbación al orden público a través de ese órgano de la Asamblea Legislativa se decreta para un mes, ¿verdad? Para lo que equivale a un mes, una excepción a la norma. ¿Cuál es esa excepción? Que los derechos que se tienen en la cotidianidad, algunos de esos derechos van a ser suspendidos, no quitados, sino suspendidos durante ese tiempo de vigencia de ese régimen de excepción. En el caso específico que me estaban preguntando en estos momentos, las garantías que se suspenden en un primer momento fueron la libertad de asociación, la libertad de asociación, de ir y reunirse en ciertos lugares a ciertas horas y con ciertas personas. Eso fue cuando empezó, ¿verdad? Eso fue cuando empezó, exactamente. El derecho también de la defensa técnica inmediata, eso también fue suspendido. La defensa técnica inmediata, defensa legal, es cuando, por ejemplo, detienen a alguien e inmediatamente se presentaba el abogado, o se presenta cuando no hay régimen de excepción, se presenta el abogado y pide información de qué se le está acusando. Entonces, todo eso fue suspendido en el régimen de excepción acá en El Salvador. Se le venía a informar hasta el día de la audiencia los cargos a la persona que estaba detenida cuando hacían audiencias de imposición de medidas. Y ya luego eso fue derogado más adelante. Esa forma judicial, esa forma procesal fue modificada en base a los requerimientos que se han ido presentando, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. También el plazo máximo de la detención administrativa era de 3 días, pasó a ser a 15 días. Y también la detención ya judicial o detención provisional era de un máximo de 2 años y ahora pasó a más, ¿verdad? La inviolabilidad de las telecomunicaciones era otro derecho también, o es otro derecho que ha sido suspendido. Las autoridades pueden ahorita intervenir las comunicaciones, en algunos casos sin mucho trámite, ¿verdad? Digamos que ellos pueden venir y lo ven sospechoso de algo y le pueden pedir su teléfono y usted no se puede negar a que lo revise. Exactamente. Pero también es importante y algo clave decir que no todos los derechos están suspendidos. No, solo específicamente estos que les hemos ido mencionando. ¿Qué derechos, digamos, siguen vigentes incluso bajo este régimen de excepción? Bueno, el derecho de defensa material es cuando la misma persona se puede defender. Esto lo puede hacer y todos los jueces lo garantizan, en donde la persona que está detenida puede dar su defensa a través de su declaración. También existen... el derecho a la vida tampoco, ¿verdad? El derecho a la vida también. También el derecho de aportación de prueba, ¿verdad? Que las personas puedan aportar las pruebas necesarias para su defensa. Esto tiene que ver con el debido proceso, ya que todavía esta garantía, a pesar de que se suspendió en algunas formas jurídicas, en otras no, ¿verdad? Entonces, creo que todo esto hace que en la experiencia nosotros veamos casos en los cuales
A pesar de ser régimen de excepción, se pueden presentar defensas técnicas, se pueden presentar solicitudes y actos probatorios que los jueces están realizando, ¿verdad? Sí, es importante pues que nosotros sepamos que el régimen de excepción no significa ausencia total de los derechos, sino que es un marco legal distinto, ¿verdad? Exactamente. Y digamos, como medios comunes de la población, hay muchas personas que sienten miedo e incertidumbre. ¿Esto es normal o no? Sí, es normal porque, digamos, frente a esta situación que nunca antes había estado, ¿verdad? Y el endurecimiento de las penas también conlleva a cierto temor de que si una persona se ve involucrada en este tipo de procesos, pues la condena que les espera es bastante grande. Entonces crea ansiedad, crea miedo. Y digamos que mayormente el problema se da también cuando el miedo se alimenta de los rumores, ¿verdad? Por eso también es importante informarnos por fuentes confiables y conocer pues nuestros derechos y no asumir que todo es ilegal o arbitrario. Porque la desinformación a veces genera más daño que la realidad, pues. ¿Y qué puede hacer, digamos, una persona común? ¿Como qué recomendaciones le daría a la ciudadanía usted como sobre este tema, verdad? Bueno, algo que usted bien ha dicho, ¿verdad? No caer entre la desinformación. Esta desinformación, pues antes provenía de los medios de comunicación, ¿verdad? Que tenían una información quizás no del todo cierta y la difundían. Ahora, a través de las redes sociales, a través de, qué sé yo, cualquier red social, Facebook u otra, se empiezan a divulgar rumores que se hacen virales, que muchas veces no están en lo cierto. Entonces, ante estas situaciones, se le hace un llamado a las personas para que antes de tomar una decisión, antes del siguiente paso, frente a un proceso penal de algún familiar, busquen la asesoría adecuada, busquen la asesoría técnica para que sepan cómo funcionan las cosas y luego que se tiene esa información, tomar la mejor decisión. Sí. También es como importante que guarden sus documentos personales, que eviten compartir información falsa y que busquen pues la asesoría legal, ¿verdad? Que sea en el momento necesario. Y que la información pues no elimina la realidad, pero sí pues nos reduce del miedo que nosotros podemos sentir en diferentes aspectos. Digamos que usted, por ejemplo, ha tenido varios casos de régimen de excepciones. No muchos, pero sí algunos en los cuales hemos podido, a pesar de esas suspensiones de algunas garantías y derechos, pues hemos podido presentar, como le digo, solicitudes de audiencia y se han realizado audiencias, ¿verdad? Hemos pedido actos de prueba y se han realizado. Entonces creo que es bien importante porque como es algo nuevo, ¿verdad? Se ha ido a través de la práctica aprendiendo cómo funciona esto, ¿verdad? Y en este caso, digamos, para la conducción temeraria, por ejemplo, ¿cuántos días antes eran de detención y ahora cuánto se tarda para poder sacar a alguien que esté bajo los efectos del alcohol manejando, por ejemplo? Ajá, eso es interesante porque algunas figuras delictivas también que antes tenían una pena no tan grave, o sea, normal, no tan grave, se le han ido aumentando también. Y se ha aumentado también el tiempo de la detención. Antes, si pasaban 72 horas y Fiscalía no presentaba el documento al tribunal que se llama requerimiento, pues lo dejaban en libertad inmediatamente. Si lo presentaba unas horas después de los 72 horas, todo el proceso era nulo. Entonces, con esta modificación del régimen de excepción, las personas frente a un delito común pueden durar más de 3 días y no pasa nada. O sea, se le da más tiempo a Fiscalía para que pueda presentar, ya que ese tiempo del régimen de excepción también se aplica a veces a algunos procesos que no tienen nada que ver con el régimen de excepción, como por ejemplo conducción temeraria, lesiones, amenazas u otro tipo de quizás delitos que no tienen nada que ver con digamos en todo caso, régimen de excepción. En todo caso, porque se han dado varios pues situaciones, se puede ir, digamos, bajo el régimen de excepción una persona presa por pelearse con su vecino, por ejemplo. Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Podría decirse que no, porque no tiene nada que ver. Ahora bien, si la persona que se siente agraviada ya lo acusa de, por ejemplo, de que pertenece o de que le amenazó por pertenecer a cierto grupo, allí sí ya podrían involucrarlo. O sea que hay una frontera ahí, ¿verdad? Pero habría que analizar caso por caso.
Bueno, hoy vamos a desmentir unos mitos sobre el régimen de excepción, ¿verdad? El mito 1 sería: en el régimen de excepción no existen los derechos. Sí existen los derechos. Algunos suspendidos, otros no. O sea, se limitan, pero muchos siguen vigentes y no pueden suspenderse. Exactamente. El mito número 2, ¿la policía puede hacer lo que quiera? No. Siempre tiene que tener dentro del marco de la legalidad su funcionalidad en coordinación con la Fiscalía General de la República. Es importante que la gente sepa que las autoridades siguen sujetas a la Constitución y a controles legales, ¿verdad? Exactamente. Aunque el marco sea distintivo, pero sí. El mito número 3, ¿cualquiera puede ser detenido sin motivo? No, siempre tiene que existir un fundamento. Siempre debe de tener un fundamento. Eso sí tiene que, pues es también parte de un argumento frente a una captura arbitraria, el demostrar los hechos que rodean esa captura. ¿Y el régimen de excepción es permanente? No, porque es de excepción, ¿verdad? Sería una contradicción. Lo que pasa es que se ha ido prorrogando una y otra vez, ¿verdad? Es una medida temporal, ¿verdad? Es una medida temporal. Que puede renovarse y justificarse pues periódicamente, por ejemplo. El mito número 5, que es creo que el más importante, hablar del tema es peligroso e ilegal. Yo creo que informarse y conversar de forma respetuosa no es delito, pero ¿usted qué opina? Sí, el derecho a la información, ¿verdad? La libertad de prensa nunca fue, digamos, directamente una suspensión del régimen de excepción, ¿verdad? Nunca ha sido. Se puede hablar y se puede opinar, pero en relación a lo técnico, ¿verdad? Sí. Nunca a otro tipo de cuestiones. Pero sí creo que eso no ha sido suspendido. Sí, digamos que el régimen de excepción no es solo un tema legal, también es un tema más humano, pues. Y entenderlo pues no significa estar a favor o en contra, sino que significa tener que conocer nuestros derechos, límites y las responsabilidades como ciudadanos, ¿verdad? Así es. Y estar preparado también ante una situación similar, ¿verdad? Sí. Si conocen a alguien que tenga algún problema así, pues qué mejor que se conozca cómo funcionan las cosas para poder decidir sobre ese asunto. Ok. ¿Algún consejo que les podría dar a todos los que nos están escuchando sobre este tema y tienen algún familiar detenido bajo este régimen? Sí, bueno, que se aprovechen todas las oportunidades legales que existen en el régimen de excepción para presentar pruebas a favor de las personas, ¿verdad?, que están detenidas, y de esta manera tratar de generar un fallo favorable, ¿verdad?, en cualquier audiencia, ¿verdad? Antes eran 2 audiencias, no, eran 3 audiencias en un proceso común. En el régimen de excepción solo hay una ahora, ¿verdad? Se eliminó la etapa preliminar, la audiencia preliminar, perdón, y ahora solo va a haber una, que se llama audiencia única abierta. Entonces esa es la oportunidad clave para que las personas puedan ahí vaciar toda la información a favor de la persona detenida y de tener también una buena defensa, ¿verdad? Sobre todo si las personas son inocentes. Algo que yo siempre me gusta decir es que en Salvatierra Abogados no llevamos casos de personas que realmente sí están involucradas o que tienen tatuajes alusivos o que tienen antecedentes penales en relación a eso. Y eso se ha comprobado porque en las audiencias que se han realizado, ¿verdad?, de esta oficina nunca ha sido citado para poder representarles, porque nosotros tenemos filtros bien activos de saber a quiénes podemos defender y a quiénes no defendemos, ¿verdad? Si la persona está involucrada en algún tipo de agrupación ilícita, definitivamente nosotros estamos de acuerdo en que estas personas sean condenadas, ¿verdad? Nunca vamos a defender a una persona que sí esté involucrada en hechos delictivos en este tipo de régimen de excepción. Así es que el consejo es que puedan obtener la información relevante para las personas que son inocentes, recibir asesoría y de esta manera obtener el resultado esperado con la ayuda de Dios. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.